Bien, comenzamos grabación acá desde... En Facebook no me está saliendo, no voy a devolverme ni voy a dedicarle más tiempo a eso. Trabajamos desde acá. Entonces decíamos, estamos en el Isabelina y vamos a hablar de la consolidación del cristianismo en Inglaterra. Les estaba explicando, o recordando más bien, un poco acerca de la historia de Enrique VIII y decíamos que pues después de fallecer su hermano Arturo y le toca asumir a Enrique VIII siendo muy joven el trono de Inglaterra. Y también les había dicho, bueno, uno, la verdad es que a los 17 años el trono de Inglaterra asusta a cualquiera y por supuesto que a los 17 años asusta muchísimo más. Desde ese punto de vista, Catalina de Aragón, junto con el Lord Canciller de aquella época, jugaron un papel importante para la consolidación de lo que fue la monarquía de Enrique VIII, que asume muy joven, sin una capacidad política, sin una capacidad de liderazgo, sin saber gobernar, pero pues ellos le ayudan en ese sentido. Catalina de Aragón, recuerdan ustedes cuando ya se casa con Enrique VIII, era una mujer ya mayor, había estado, la habían llevado a un convento y había durado allí muchísimo tiempo. ¿Por qué nos interesa Catalina de Aragón? Recuerden ustedes que ella era la tía, ni más ni menos que de Carlos V, Carlos I, que llegó a ser el emperador, prácticamente emperador bueno, de España, de Alemania, y un imperio muy grande. Decíamos que el imperio donde no se oculta el sol, el imperio donde en cualquier momento era tan extenso el imperio de Carlos V que en cualquier momento el sol estaba iluminando un territorio donde él gobernaba. Y Catalina de Aragón entonces no le puede dar hijos varones a Enrique VIII. Me disculpa, ¿será que puedes silenciar los micrófonos? Hay mucha interferencia, gracias. Y entonces el hecho de que Catalina de Aragón no pueda tener un hijo varón con Enrique VIII hace que pues él pierda total interés en ella. De una parte porque pues, es una mujer que era mucho mayor que él y de otra parte porque el único interés, insisto, y la única función de ella era proveer un hijo que permitiera continuar la dinastía. Uno de los problemas que habían tenido las dinastías anteriores era que moría el rey sin descendiente y por supuesto se cerraba esa dinastía y alguien más asumía el poder. Entonces, la hija de Catalina, María Tudor, María, fue pues en su momento desechada por Enrique VIII porque pues, no era eh, capaz de mantener la línea sucesorial. Y es cuando viene todo este tema de, recuerden ustedes, de Ana Bolena. Ana Bolena termina casada también con Enrique VIII, pero con una gran dificultad adicional y es que para poder casarse con Ana Bolena, Enrique VIII tenía, que además tenía un matrimonio católico con Catalina, no le dan el divorcio porque las relaciones entre Catalina y Carlos V, que era en ese momento el baluarte del catolicismo en el mundo, pues el Papa no le iba a dar a Catalina o a Enrique VIII no le iba a dar el divorcio, de manera que pues eso no era un negocio para Catalina, ya no le interesaba eso, por supuesto. Así que una de los principios sobre los cuales ocurre esta ruptura con Roma es el hecho de que ya se estaba hablando de la reforma, de que los príncipes alemanes estaban desconociendo la autoridad de Roma, la autoridad papal, y Enrique VIII, al descubrir esto que estaba pasando, pues lo encuentra como una buena oportunidad para poder desconocer al Papa, divorciarse de Catalina y, por supuesto, casarse con Ana Bolena. El problema es que Ana Bolena tampoco le da hijos varones, porque Ana Bolena es la mamá de Isabel, de manera que pues Ana Bolena tampoco le sirvió más a Enrique VIII y hay una trama allí de parte de la corte, enredan a Ana Bolena
diciendo que había engañado al rey con otros hombres y hace que la decapite. Al final de toda esta historia, de este recuento que les estoy haciendo, nos interesa llegar al punto en donde nos van quedando Catalina de Aragón, nos va quedando Isabel y por supuesto nos va quedando Eduardo VI. Si ustedes saben que Eduardo VI fue un príncipe que también tuvo la oportunidad de llegar al gobierno muy joven, enfermizo como su mamá, falleció también muy temprano, a muy corta edad, prácticamente no gobernó, y en los últimos años, recuerden también los últimos años de Enrique VIII, sobre los últimos 5 años de su vida, él termina casándose con Catalina Parr. Catalina Parr ya era una mujer mayor, era una mujer que no tenía grandes preocupaciones por el poder, simplemente su compromiso consistía en acompañar al rey durante los últimos años de su vida, tal y como lo hizo. No estaba interesada en perpetuarse en el poder. Catalina Parr tampoco tenía hijos, no le interesaba perpetuar su propia línea sucesorial, ni tenía, digamos, estas ansias de poder. Y en esos últimos años convence al rey, a Enrique VIII, para que haga regresar a Catalina y a Isabel, sus dos hijas, porque pues Catalina la habían retirado de la corte porque al divorciarse, María Tudor es hija de Catalina. Catalina se había separado, o más bien se produce el divorcio entre Catalina y Enrique VIII, pero queda la hija de ellos dos, que es María Tudor. Y el segundo matrimonio es Ana Bolena, la hija de Ana Bolena es Isabel I. Entonces, las dos esposas son Catalina y Ana Bolena. Las dos hijas son respectivamente María e Isabel. Catalina Parr, la última esposa de Enrique VIII, hace llamar a las dos niñas. Bueno, María ya no tan niña, ya era una mujer mayor, pero Isabel sí, en cambio, era una niña todavía. Las llama a las dos nuevamente, las reconcilia con su papá, las hace estar en la corte, y cuando fallece Enrique VIII, Catalina Parr no tiene intención de quedarse gobernando, de manera que en adelante a quien le correspondía ese derecho era a María Tudor. Pero recuerden ustedes que Enrique VIII abandona el catolicismo y comienza inicialmente por razones políticas, por razones emocionales, por las razones que ya hemos conversado, comienza a dar esos pasos en favor del anglicanismo, a separarse del catolicismo, y durante el transcurso de los años, de las décadas, este movimiento evoluciona, el movimiento de reforma se va insertando dentro de la sociedad inglesa. La corte se vuelve cristiana en parte, el pueblo en parte se vuelve cristiano, pero es un movimiento que es progresivo, creciente. Y hay algunas facciones católicas que se mantienen firmes. Recuerdan ustedes que Catalina de Aragón es ultracatólica, por supuesto, y su hija María Tudor, pues también es católica. Entendiendo esto, al morir Enrique VIII y las dos niñas, María e Isabel, habían regresado al castillo, estaban en la corte, Catalina Parr se retira y el gobierno le correspondería a María Tudor, la hija de Catalina. Este tiempo, estas décadas en las que Inglaterra avanzó hacia el cristianismo reformado, es un tiempo que tiene un freno en seco con María Tudor, que decide regresar al catolicismo. A ella le interesa regresar al catolicismo, que es la religión de su mamá, de su familia, es lo que ella desea para Inglaterra, y la forma en la que María Tudor va a intentar revertir el cristianismo y
e inducir nuevamente el crecimiento del catolicismo en Inglaterra es lo que marcará la diferencia y lo que la llevará justamente a la historia. María Tudor es una mujer definitivamente violenta en contra de los grupos cristianos, a quienes califican como herejes. Todo lo que no fuera católico para ellos era herejía. De manera que la cantidad de muertes que ocurren durante el tiempo de gobierno o de monarquía de María Tudor supera casi 10 veces más a la cantidad de muertos por ese mismo concepto de herejía que tuvieron desde el gobierno desde la monarquía de Enrique VIII hasta mucho más adelante cuando llegara Jacobo el hijo de Isabel. Es decir, es un crecimiento exponencial de los homicidios, de las masacres, lo que ocurrió en Inglaterra durante el gobierno, durante la monarquía de María Tudor, fue realmente algo aterrador. Todo lo que tuviera algún tinte de cristianismo era perseguido y era aniquilado, masacrado de una forma terrible. Hasta el odio que ella tenía por el cristianismo era el odio que para ella representaba el hecho de que no se le hubiera permitido a su mamá ser reina, y de que el cristianismo, ella culpaba al cristianismo por el hecho de que se hubiera producido el divorcio entre Enrique VIII y su mamá. La culpa al cristianismo de eso, se afianza en su catolicismo, pero de una forma extremadamente violenta, hasta el punto de que fue llamada María la Sanguinaria, y así se la reconoce en la historia, una mujer que para los católicos y para el catolicismo pues es una mujer que es una heroína, por supuesto. Para el cristianismo es María la Sanguinaria y para la historia es María la Sanguinaria. María intenta tener una consolidación del gobierno, unir Inglaterra con España. En ese momento España es un gran imperio, es una gran monarquía con muchísimo poderío económico y muchísimo poderío militar. Inglaterra evidentemente está por debajo en esos dos aspectos, está por debajo de España. España ha tomado un auge que la ha llevado a ser un imperio mundial. Quien está gobernando en este instante es Felipe II, quien además es el líder de lo que llamamos la contrarreforma. La reforma es ese movimiento del cual se desprende el cristianismo, un cristianismo reformado que sale del catolicismo. Estas personas que se dan cuenta que Roma, que el catolicismo no se acoge a los principios bíblicos, sino que tiene su propia forma de interpretarlo, y considera el catolicismo en algunos puntos que la Biblia no es suficiente y que es necesario acudir a la palabra del Papa, y que es necesario acudir a otros textos, a otros documentos a los que les dan el mismo nivel de validez que a la Escritura. Y bueno, hay quienes están en favor del catolicismo, y ese movimiento reaccionario, el movimiento en contra de la reforma, se llamó así, la contrarreforma. Entonces Felipe II, uno de los líderes de la contrarreforma, por supuesto nos va muy mal en América Latina nos va muy mal en este momento, porque pues, somos objeto no de la reforma, sino de la contrarreforma, con todo lo que implicaba la persecución de cualquier cosa que no fuera catolicismo por los medios sanguinarios que ha utilizado el catolicismo siempre. En este caso en América Latina, la destrucción de los pueblos indígenas por sus creencias y por sus tradiciones. El negocio funcionaba bien mientras Felipe y María tuvieran hijos. El problema es que María no puede tener hijos. De manera que como no hay heredero, pues a Felipe II no le interesa quedarse ahí en este negocio. Pues, ¿qué le va a interesar quedarse en ese negocio con María? Si no va a tener hijos, se va a perder su línea sucesorial. De manera que él se separa de María, y pues de esa manera, digamos,
pierde España la posibilidad de tener además el trono de Inglaterra. Probablemente esta clase del día de hoy no la tuviéramos en este sentido si María hubiera tenido un hijo, porque en ese momento se hubiesen unido de forma permanente Inglaterra y España con un hijo de España en el gobierno de Inglaterra, que era una potencia mundial que seguramente hubiese seguido conquistando de ahí enseguida a Inglaterra, a Francia y a todo lo demás que se le atravesara. Francia tuvo sus espacios de catolicismo y de cristianismo, pero no digamos que evolucionó de una forma tan amplia en el territorio como si la reforma lo hizo en Inglaterra, porque logró irradiarse a todo el país. El movimiento de contrarreforma era muy fuerte a nivel mundial, a donde llegaba España, y por supuesto ese choque violento que hizo María en contra de la iglesia cristiana naciente en Inglaterra también fue un choque muy violento. Las historias que hay sobre la forma en la que mutilaban, eh, torturaban, masacraban a los cristianos en la época de María la Sanguinaria, pues realmente son bastante aterrados, muy sorprendentes. En definitiva, María no pudo tener hijos, no se consolida la unión de España e Inglaterra, así que eh, no pueden, digamos, preservarse en el trono de Inglaterra los descendientes españoles. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá antes de continuar la historia y voy a referir, digamos que otra línea histórica que más adelante vamos a confluir. En esta línea histórica quiero mencionar que en un momento determinado durante su reinado, Enrique VIII envía cristianos escoceses hasta Irlanda, hasta una parte de Irlanda. Irlanda, ustedes recuerdan, ya les había mencionado también en unas clases anteriores, Irlanda era católica también. Recuerdan ustedes, les había mencionado acerca de ese catolicismo celta que se formó también allá en Irlanda. Les había hablado también de los días especiales que celebran allá los católicos irlandeses. Inglaterra está aliada con Escocia en este instante y ya durante este tiempo en el que se ha venido formando el anglicanismo, se han venido formando vertientes cristianas dentro de Inglaterra, Enrique VIII envía cristianos a evangelizar en Irlanda, ya que Irlanda se considera eh, evidentemente y radicalmente católica. Hemos hablado en la clase anterior de las esposas de Enrique VIII, pero también tenemos que hablar de algunas cosas que él durante su gobierno hizo, como por ejemplo la creación de una gran flota de barcos que comenzaron a navegar por diferentes lugares del mundo, principalmente a nivel de comercio, flota que sería utilizada más adelante por sus sucesoras, especialmente por Isabel. Pero otro de los aspectos que tenemos que mencionar de Enrique VIII es este, que él en algún momento de su vida, a él en algún momento de su vida le interesa enviar predicadores, enviar misiones evangelizadoras a otros países. Esas misiones evangelizadoras, por supuesto, siempre van a tener un tinte político. No solamente está el tinte religioso, o en este caso la motivación de evangelización cristiana, sino que en parte también el hecho de poder cristianizar a Irlanda. Eh, si lograban cristianizarla, pues tenían un aliado también, un aliado político, que más adelante les serviría en contra de enfrentamientos con otros países. Entonces, los cristianos escoceses son enviados por Enrique VIII a Irlanda con el objetivo de hacer ese proceso de cristianización, de evangelización, así como muchas iglesias, seguramente en las que ustedes están, envían misioneros a otras partes del mundo con el fin de compartir el evangelio. De la misma manera se hizo acá con los cristianos escoceses que llegaban a Irlanda, pero Irlanda es un país también
muy conservador desde su inicio, absolutamente, absolutamente católico, un catolicismo conservador muy fuerte. Los irlandeses, a los irlandeses que estaban allí, pues por supuesto no les gusta esta, esta misión evangelizadora. Eh, Se rebelan en contra de Inglaterra, se rebelan de una forma muy violenta también. Hay un conflicto irlandés que les voy a mostrar enseguida, muy fuerte, que persiste incluso hasta nuestros días. Y digamos que como respuesta a esta acción evangelizadora de Inglaterra, los españoles mmm, aportan en Irlanda a grupos religiosos, principalmente jesuitas, pero que tenían entrenamiento militar para contener a los grupos cristianos que estaban entrando en Irlanda. Entonces es como que yo envío personas para evangelizar, pero para contenerlos me envían personas con entrenamiento militar y armados, pues, para contener esa evangelización. Es algo que ocurre todavía hoy en día en algunos países en donde no se puede evangelizar libremente ni hablar del cristianismo, ni siquiera puedes portar una Biblia porque te atacan con la fuerza del Estado e incluso con la fuerza policial. Más o menos es lo que estaba ocurriendo en aquel momento en Irlanda. Hoy en día todavía persisten estos conflictos. Les estoy hablando de un conflicto que nace aquí, en este momento, cuando Enrique VIII envía a los misioneros a evangelizar Irlanda y evangelizan una parte, por supuesto. Además, ellos iban muy bien respaldados. Enrique VIII no los envió allá a aguantar hambre. Ellos iban con recursos, iban con una fuerza económica importante. Los envió con recursos suficientes para poder vivir allá, para poder crecer, para poder evangelizar. Los iban muy bien respaldados y eso les permitió, digamos, consolidar una cierta fuerza y por supuesto cumplir en parte esa misión evangelizadora. Pero el radicalismo católico allá fue un radicalismo católico que reaccionó de forma armada. Es un conflicto que ha llegado hasta nuestros días, hasta el día de hoy, el conflicto en Irlanda, a pesar de muchos tratados de paz que se han intentado mantener, y que con el tiempo fracasan. Y nuevamente viene el conflicto porque está todavía vigente este modelo de, de eh, católicos persiguiendo a cristianos, pero el asunto es que con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, ya digamos, se diluyó un poco en algunos sectores el sentido de un cristianismo evangelizador que pone la otra mejilla y los sectores cristianos de Irlanda resultaron armados también, de manera que se convierte este proceso en una guerra civil que ha durado alrededor de 500 años y que ha costado muchísimas muertes de parte y parte y que todavía el día de hoy causa muchos muertos. Voy a mostrarles unos avisos de prensa que son relativamente recientes, que por lo menos nos permiten ver lo que ocurre actualmente hoy en Irlanda. Este es un recorte del ABC. Aumentan las tensiones entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte. Evidentemente cuando hablan de protestantes hablan de los movimientos cristianos y fíjense ustedes cómo hay esta guerra que le hemos llamado una guerra católico-celta en contra de los cristianos irlandeses que ha persistido durante tiempo y que cuando ellos se vieron atacados de una forma pues tan fuerte, tan agresiva, utilizando eh, esa, esa violencia con la que fueron sí, atacados por el hecho de que llevaban el mensaje del Evangelio, pues los hijos de ellos resultaron armándose y luego las siguientes generaciones también resistieron con armas. Y hoy en día tenemos unas facciones violentas de parte y parte que representan a los grupos cristianos y que representan al grupo católico y que se enfrentan de una forma pues realmente muy violenta. La violencia
generada desde aquel momento de María la Sanguinaria, que se transmite fuera de sus fronteras, porque los cristianos, al verse perseguidos, muchos de ellos escapan de Inglaterra en época de María, escapan de Inglaterra, llegan hasta Irlanda, llevan las noticias de la persecución. Toda esta violencia se transmite allá a las fronteras, a otros países, y llega pues hasta nuestros días. Regreso nuevamente acá a este punto en donde hice el paréntesis. Estamos nuevamente con María, estamos con Felipe, el líder de la Contrarreforma. María tuvo varios embarazos, hoy en día digamos embarazos psicológicos, tuvo varios embarazos fantasma, le llamaban en aquella época, con crecimiento del vientre y con todos los síntomas que puede producir un embarazo normal. Ella los padecía y al final del embarazo resulta que no había nada, y eso le causó muchísimo problema en la corte. Y luego un segundo embarazo, nuevamente un embarazo fantasma. Ya la gente no le creía cuando ella decía que estaba embarazada, por supuesto nunca lo estaba, pero el problema es que ella también creía que era así. Era tanto su deseo, porque sabía que de ese hijo, de ese embarazo, dependía el futuro de Inglaterra y el futuro del catolicismo en Inglaterra, puesto que también ella entendía que la hija de Ana Bolena, que no era católica, que decía que era católica, pero que no era católica, la hija de Ana Bolena, Isabel, fue una mujer muy inteligente y supo manejar un bajo perfil, lo que la mantuvo viva. Ella participaba, la hija de Ana Bolena participaba en las ceremonias religiosas católicas e incluso pues, en los eventos, en los ritos que hacían, pero María sabía que realmente eso no era tan cierto, y entendía que si no podía tener hijos, la siguiente que iba a gobernar era Isabel, y se iba a perder todo lo que ella había hecho en favor del catolicismo, y pues como realmente terminó ocurriendo. Habíamos dicho entonces que Felipe II deja la alianza con María Tudor, se regresa para España, no le interesa más el tema de Inglaterra. En Inglaterra las cuestiones se complican, María no puede tener hijos, pero tuvo como resultado esto que vemos en pantalla, que se llama un Bloody Mary. Hasta el día de hoy, quien se toma un Bloody Mary, se toma un cóctel que rememora la sangre de los cristianos que rodó por las calles de Inglaterra, con todo el tomático, recordando la sangre cristiana que derramó María Tudor. Hay un personaje que aparece aquí en medio de la historia, que es este Thomas Seymour. Thomas Seymour, familiar de una Seymour que ustedes ya vieron en clase anterior. A él le llamó la atención el hecho de que la monarquía en aquel momento estaba llevada por una mujer. Intenta primero casarse con María, pero pues igual María no podía tener hijos, entonces a Thomas Seymour tampoco le interesó el tema después, y Thomas Seymour después le propone también a Isabel, que quería casarse con ella, pero pues Isabel entiende desde muy joven que lo único que Seymour quería era ser rey a través de ella. Y en la historia queda grabada una frase de Isabel, la de: yo tengo un marido que es el rey inglés y mis hijos son los ingleses. De manera que, digamos, ella entendió que su posición política inicialmente era muy débil. Y era muy débil esa posición política de ella porque recuerden ustedes que a Ana Bolena, la mamá de Isabel, la habían decapitado por la acusación de haber traicionado al rey. De manera que sobre Isabel reinaba una acusación con una palabra fea que utilizaba en aquella época, que era una acusación de bastardía. De manera que si tenía esa acusación de bastardía, pues en cualquier momento podían meterse en un problema político, o derivar de un problema religioso hacia un problema político, y pues ya sabemos cómo terminan las cabezas
de las personas que van en contra de la corona en Inglaterra. Asume como reina Isabel, como Isabel I o Elizabeth, la conocen ustedes en la historia como Elizabeth. Hay una película que les recomendé, pero que tampoco he visto, que se llama así Elizabeth, creo que está en Netflix. Elizabeth. Me dicen que es interesante y que refleja bastante de la historia, entonces vale la pena cuando la vean les doy mi opinión, pero por lo menos ustedes la van viendo y van contrastando con la información histórica. Ella se da cuenta, Elizabeth se da cuenta, ya siendo reina, que su posición política es muy débil, que sobre ella cae esta acusación de bastardía, que hay una mujer que está en Escocia, que es reina de Escocia, que puede llegar a pelear el trono de Inglaterra, y, y ella va con mucha inteligencia, es una mujer muy hábil, no se pelea con nadie. Si bien es cierto que había una persecución de los cristianos por parte del catolicismo, ella intenta llevar a los católicos con muy buen pulso, no se pelea con España, no se pelea con Francia, y comienza, digamos, a consolidar lentamente su poder. Recuerden ustedes que España pues era la superpotencia, España estaba apoyando a Irlanda, entonces este paréntesis que dice anteriormente les mencioné el conflicto irlandés. Tampoco estaba interesada en meterse en un pleito con Francia. Francia, pues el enemigo natural de Inglaterra de siempre. Y, y bueno, los franceses comenzaron a hacer un apoyo a Escocia con el objetivo de que Escocia se desligara totalmente de Inglaterra. Pero lentamente ella va consolidando, restaurando el cristianismo. La reina se convierte en una figura realmente mítica. Estos trajes que vemos ahí en pantalla, que surgen a partir de ella, el maquillaje casi blanco que utilizaba, todo tenía un objetivo. Ella se convierte en un ícono, se convierte en un símbolo, se convierte en alguien diferente a los demás, logra establecerse sí, con una imagen icónica, algo que hacía que se viese superior a todas las demás personas, a todas las demás mujeres que estaban a su alrededor. Para ella realmente le importaba Inglaterra. Ella no estaba tan interesada en el poder por el poder en sí mismo, como lo hicieron muchos. Estaba interesada en el poder para mm, actuar en favor de Inglaterra, y ella actuó en favor de las clases pudientes, pero actuó también en favor del agricultor, y comenzó a darle un manejo a todo este problema religioso, a todas estas guerras religiosas. Actuó, por supuesto, como cabeza de la iglesia, porque ella entendió el proceso de reforma de su papá y lo llevó adelante, continuó consolidándolo. No aceptó, por supuesto, el papado, no aceptó el catolicismo, pero sí fomentó la tolerancia religiosa. Y en medio de esa tolerancia religiosa y de llevar las cosas con mucha suavidad con toda la gente, logra consolidar el cristianismo reformado en Inglaterra. De esta manera se sobrepone el cristianismo por encima del catolicismo que había dejado María la Sanguinaria, comienza a restarle fuerza con el paso de los años. Esta mujer gobernó muchísimo tiempo, gobernó alrededor de 45 años, le alcanzó para todo. Y durante esos 45 años, pues, se consolidó como una figura muy importante, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa. ¿Qué es interesante de ella? Que logra nuevamente, eh, con un muy buen manejo fiscal, con mucha austeridad, logra mejorar, sanear las finanzas, fortalece su flota de barcos, fortalece sus relaciones comerciales, pero es una mujer muy inteligente, muy astuta. Adicionalmente, sin golpear, sin perseguir, sin matar a los católicos, logra consolidar el cristianismo, fomenta, insisto, ese concepto de tolerancia religiosa, y
pues se convierte una mujer que logró establecer ni más ni menos que una era que lleva su propio nombre, que es la era isabelina. Había una mujer que se llamaba María Estuardo. María Estuardo era reina de Escocia y era hija de la hermana de Enrique VIII, de manera que ella era una mujer que podía competir por el trono de Inglaterra. Es esta que aparece allí en el fondo de la diapositiva, María Estuardo. María Estuardo no gobernó. María Estuardo, primero, Isabel la mantuvo presa durante un tiempo, porque ella tiene un problema en Escocia y le da por refugiarse en Inglaterra, y pues llegando a Inglaterra se convierte en una amenaza en contra de Isabel, porque María Estuardo era hija de la hermana de Enrique VIII, de manera que podía ser heredera al trono, más cuando sobre Isabel pesaba esa acusación de bastardía, de manera que eh, Isabel la mantiene presa durante un tiempo, con mucho cuidado, no la hace decapitar todavía, hasta que logra consolidar su reinado. Ya cuando tiene muchísima fuerza, muchísimo poder, lleva a María Estuardo a la guillotina y efectivamente la decapitan. Esta María Estuardo termina siendo la mamá de Jacobo I. Jacobo I es el sucesor de Isabel. Es decir, estaba Isabel, no permitió que María Estuardo fuera reina, gobierna durante muchísimo tiempo, pero el hijo de María Estuardo es quien termina haciendo la sucesión de la reina Isabel. Hay una película en el lado izquierdo de la pantalla, aparece la imagen de una película que se llama Las dos reinas. Es una película en la que dejan ver a Isabel como la mala, y de hecho la mayoría de las producciones que se hacen sobre Isabel y que las hacen los católicos, pues siempre van a mostrar a Isabel como mala. En las películas de ¿cómo se llama la película? Es en la que aparece un conejo que habla y la reina de las cartas, ¿cómo se llama esto? Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. En la película de Alicia hay una reina mala y fíjense que la reina se viste o la visten como se vestía Isabel. Isabel es la mala de la historia siempre, porque pues casi siempre quienes financian estas producciones tienen su interés religioso y la hacen ver como la mala. Todo el cristianismo siempre va a ser visto como una herejía, ¿no? Sobre todo el cristianismo que deriva de la reforma. El catolicismo siempre ha dicho que el cristianismo es una herejía, de manera que tratan de reflejarlo en todos los escenarios. Pero bueno, hay otra película ahí que vale la pena por lo menos ver para entender un poquito más otros puntos de vista. Finalmente, María es decapitada. Una vez la acusan de querer usurpar el trono y ya en ese momento definitivamente Isabel se consolida como la reina de Inglaterra y la reina, digamos, la gran reina, la que llevó a Inglaterra a ser un imperio. Esta mujer es Isabel, es Elizabeth. Inglaterra es lo que es hoy en día gracias a este periodo de transición de gobierno que tuvo con la reina Elizabeth. Más adelante llegaré a Jacobo. Jacobo, dije finalizando la clase anterior que encarga la producción de una Biblia, la King James, pero Jacobo es católico también. Así que hay una especie de pequeño revés allí, pero ya las bases de un cristianismo no católico, por supuesto, un cristianismo sólido, las había dado la reina Elizabeth y son las que terminan persistiendo.
¿Qué logró Isabel? O Elizabeth, ¿qué logró? Primero, evitar que los cristianos siguieran siendo perseguidos por el Estado. Esas masacres de Estado provocadas por María la Sanguinaria se detienen. Y como hay un florecimiento económico, también hay un florecimiento cultural. Estamos hablando ya de la época de William Shakespeare, de toda esta gran creación de William Shakespeare, algo de lo que mencionamos la clase pasada también con la magnífica obra de Ricardo III, que tienen que leerla, por supuesto, verla, y la fuerza económica que toma Inglaterra. Holanda, por su parte, había sido maltratada por España. Holanda estaba intentando sacar sus barcos, intentando comerciar, pero no tenían una gran fuerza. España los llama a los holandeses, les dice los mendigos del mar. Eran unos pocos barcos que eh, tenían poca capacidad para llevar carga, poca capacidad de combate. Pero bueno, ahí estaban los holandeses poco a poco aliándose también con Inglaterra y en contra de España, que era el gran dominador de los mares de aquel tiempo. Como un resultado final del reinado de Elizabeth está, por supuesto, el hecho de que logra controlar las guerras del catolicismo, las persecuciones del catolicismo en contra de los cristianos, por lo menos en Inglaterra durante aquel tiempo. Y llegamos entonces a la época en la que van a aparecer los españoles gobernando los mares del mundo, unos barcos poderosísimos, eh, financiados por supuesto por el oro, por los recursos, en parte de no haber sufrido esas guerras internas que sí sufrieron los otros países, las guerras que sufrieron Inglaterra, Francia y los demás países europeos. Esas guerras no las sufrió España. España se metió de lleno con el catolicismo, no pasó por ese proceso de la reforma, eso le valió tomar ventaja, convertirse en Estado Nacional mucho antes que los demás, consolidarse adicionalmente con las riquezas robadas de América, el comercio de esclavos, el saqueo de las riquezas del oro americano, eso los consolidó, los hizo muy fuertes y los llevó pues a dominar grandes extensiones del mundo y hacer los baluartes de la contrarreforma. En este punto estamos encontrando a una España como la reina del mar y como el imperio más poderoso en ese momento. Y habíamos dicho pues que Elizabeth era una mujer muy, muy inteligente y no se peleaba de frente con España. Tenía unas buenas relaciones diplomáticas con España, pero Elizabeth encontró que una manera de luchar con España era financiando a unas personas para que eh, fueran a ver cómo lograban contrarrestar el poderío militar de España. Aparecen algunos personajes como Francis Drake, seguramente conocido por ustedes. Es la época de los piratas, es la época de los corsarios, y estos piratas, corsarios, fueron financiados por el gobierno inglés, fueron financiados por Elizabeth. Ella los financiaba para que salieran a atacar, por supuesto, no de frente a toda la armada española, pero cuando encontraban un barquito mal parqueado de los españoles por ahí, sin duda lo atacaban y se robaban lo que llevaban en el barco y se apoderaban de las cosas. Y los piratas también terminan atacando las colonias españolas en América, por supuesto, y especialmente en el Caribe. Entonces Francis Drake era financiado por la corona inglesa, era financiado por Elizabeth. Esta época de las películas, de los piratas, de los corsarios, de
de todo esto que se ha convertido también en algo mítico en el cine y en la tradición histórica, es la época de Elizabeth, y es de cierta manera una invención de Elizabeth desde el punto de vista de que ella hace este trabajo de financiarlos para que puedan salir a hacer sus actividades de pirata. Aquí tenemos algunos de los lugares que fueron atacados por Francis Drake. Allá están, y miren la similitud que hay, bueno, la de abajo es mía, la de Cartagena. No resistí mostrarles que estaba en Cartagena, así que puse la foto. En Riohacha está una construcción muy similar, observen las murallas, y observen arriba, en esta fotografía a la izquierda, arriba las murallas de Puerto Rico. Francis Drake también estuvo en Valparaíso, o sea, todo el Caribe. Aquí en Colombia atacó Cartagena, principalmente a Riohacha, pero en América Latina también estoy lugares. Ahí estoy mostrando algunas imágenes de otros lugares con unas construcciones muy similares. La imagen que está de fondo en la diapositiva es una imagen de Cartagena, es una imagen reciente, así es como se ve hoy, digamos, una de las torres de vigilancia de los muros. Espero que vengan a Cartagena y se tomen un café. En Cartagena hace calor, pero se toman el café, no tan caliente para que. Bueno, ya hice me toca, ustedes saben que yo siempre hago el comercial. Entonces, esa actividad de Francis Drake y de los corsarios en general y de otros grandes y famosos piratas, financiada por la reina Elizabeth, terminó extendiéndose por los mares. Entonces los piratas se convirtieron en un dolor de cabeza para los españoles. Había una mina muy grande en Potosí, de donde se robaron los españoles muchísimos recursos de América, y llevaban un gran barco con un gran tesoro, un inmenso tesoro, el galeón Nuestra Señora de la Concepción, se llama así. En la diapositiva tienen una reconstrucción de cómo era aquel galeón, y Francis Drake se lo encuentra a medio camino del mar y lo asalta, por supuesto, y se lleva todo eso que se habían llevado los españoles. Ahora pasó a manos de Francis Drake, y Francis Drake se los lleva para Inglaterra. Pues Inglaterra le estaba financiando sus travesías. Termina Inglaterra recibiendo muchísimo de los recursos, del oro, de las riquezas que extraían los españoles. Termina recibiendo las Inglaterra de manos de Francis Drake, de manos de los piratas, hasta el punto de que Francis Drake es elevado a la categoría de Sir por la reina Elizabeth. Sir Francis Drake se le conocerá en adelante. En la imagen inferior, una reconstrucción de la ceremonia en la que recibe el título de Sir. Luego Francis Drake moriría por allá en una batalla, en un bombardeo, pero bueno, ya se murió como Sir. Ya Felipe II estaba cansado del tema, ya sabía que Inglaterra le estaba armando el pleito, que los piratas estaban siendo financiados por Inglaterra, y decide atacar a Inglaterra con algo que llamó la Armada Invencible. La Armada Invencible, una fuerza naval como no existía en ese momento en el mundo. Lo más poderoso que ustedes puedan imaginarse en fuerzas navales. Y se la envía completica a Felipe II en contra de Inglaterra, porque pues, ya estaba cansado de todo esto que le estaban haciendo. Le roban lo que él robaba, entonces eso no era justo, ¿cierto? Entonces decide desquitarse de Inglaterra y le manda ni más ni menos que la Armada Invencible, así se llamaba. Pues contra la Armada Invencible se van los ingleses, y recuerdan ustedes a los mendigos del mar, los holandeses, que pues habían sido maltratados por los españoles, se unen a los ingleses
en contra de la armada, pero así y todo, y de lo poderosa que era la armada inglesa y de la ayuda que tenían de los irlandeses, no alcanzaban, por supuesto, a superar el poderío de la armada española. Pero en el momento en que van a entrar en batalla, ocurre una tormenta tan poderosa, tan impresionante. Ellos van a entrar en guerra contra Inglaterra y ocurre una tormenta tan poderosa que todos estos barcos que representan el catolicismo, que representan España, quedan hundidos en medio del mar. Y los barcos ingleses, que eran mucho menos en cantidad, acompañados de los mendigos del mar, son quienes ganan la batalla, y en ese momento se va a pique España como imperio y surge Inglaterra como un imperio, como un poderío militar impresionante, pues ni más ni menos que habían derrotado a la Armada Invencible. Ya nosotros hemos escuchado en, en la Biblia otros escenarios similares en los que unos pocos vencen a grandes ejércitos. Cuando uno lee la historia de cómo Inglaterra vence a la Armada Invencible y se da cuenta que ni siquiera fue la mano de Inglaterra, sino, sí, por supuesto, la habilidad de ellos pelearon y pelearon muy bien y eran muy hábiles los ingleses en batalla, pero hubo una gran ayuda de un evento natural que se encargó de destruir gran parte de la flota de esta famosísima Armada Invencible. Y es así como termina, digamos, de consolidarse lo que se llamó la era isabelina y de consolidarse el cristianismo en Inglaterra, porque una vez derrotada España, ya España no pudo